Durante el primer episodio de Game of Thrones, Ned y sus hijos caminan cerca del bosque y encuentran el cuerpo de una loba que murió por el asta de un venado. Jon alcanza a ver entre el cadáver una camada de lobos huérfanos que posteriormente serán adoptados por cada uno de los hijos de Lord Stark. Esta es una escena sumamente simbólica que prevé el futuro de la serie, pues momentos después el rey Robert Baratheon, cuyo emblema es un ciervo, llega al hogar de los Stark. Oli, hace unas semanas me volví un esclavo absoluto de la serie Game of Thrones. Me vi todos los capítulos en una semana y leí una pequeña parte del primer libro. Pensé que sería un poco ingenuo de mi parte no aprovechar mi fanatismo extremo para hacer un video ahora que está tan sonada su temporada final. Es por esto que hoy quisiera hablar sobre lo que hace a Game of Thrones una serie tan interesante, la política y el género de fantasía medieval del que bebe. Intentaré no dar spoilers graves, aunque puede que muestre algunos, para que disfruten del video sin pena y le dan una oportunidad a la serie. Pero como siempre recomiendo haberla visto para entender mejor el video. Aún así, tomen asiento. Por cierto, sé que los libros toman caminos diferentes, así que es importante aclarar que esto es un análisis únicamente de la serie y todo lo que los libros tengan en común con esta. Ahora sí, comencemos. El género de Game of Thrones es fantasía medieval. Este género es conocido por narrar historias épicas de reinos con características de la Edad Media. Armas, vestimenta, escenarios, criaturas fantásticas. Sin embargo, este género no nació el siglo pasado, pues algunos consideran que la fantasía medieval empieza desde aquellos textos escritos durante la Edad Media que contaban con esta última característica, la de las criaturas fantásticas. Aunque quizás esto sea un poco anacrónico, pues los medievales europeos creían en un chorro de cosas y es por esto que también nombramos estos textos como parte de las novelas de caballerías o épicas, no necesariamente fantásticas aunque haya dragones. Sin embargo, los textos modernos que se sitúan en esta época y meten gigantes, elfos, gnomos y cuanta cosa se les ocurra, sí son conocidos estrictamente como fantásticos. No discutiré más sobre esto, pero estoy seguro que el ejemplo más famoso de fantasía medieval es El Señor de los Anillos, escrito por Tolkien, un lingüista y filólogo inglés que se especializó en Edad Media, al igual que su amigo C.S. Lewis, el escritor de Narnia, y que además de novelas escribieron mucho sobre la cultura y cosmovisión de esta época, sobre todo Lewis. Ahora que metimos a Tolkien en esto, utilicemos El Señor de los Anillos para ver las diferencias que tiene con Game of Thrones. Bien, en principio las similitudes son que ambos son textos de fantasía medieval, con una cantidad elevada de personajes, un mapa, profecías, lenguas inventadas, etc. Incluso hay edades antes de los acontecimientos de los libros. Pero la diferencia importante la veo en sus enemigos principales. El enemigo principal de Lord of the Rings es Sauron. La historia empieza con el peligro que significaría su regreso y toda la aventura se desenvuelve en acciones realizadas para luchar contra ese enemigo. Y por su parte, el enemigo principal en Game of Thrones es... los caminantes blancos. Si ya han visto la serie o leído el principio del primer libro, sabrán que los caminantes blancos son los primeros enemigos en aparecer en la historia, cuando uno de los personajes de la Guardia de la Noche encuentra cadáveres en el bosque mágico. Pero a pesar de salir a lo largo de toda la historia, los caminantes blancos no hacen absolutamente nada relevante hasta la sexta temporada de la serie. ¿Por qué habría de guardarme el mayor misterio de la serie durante 6 temporadas? Igual podríamos decir que los Lannister son los otros grandes enemigos de la serie, con su ambición por el trono de hierro, pero casi ningún personaje en esta serie es totalmente blanco o negro. Aunque no lo crean, ya hay bastantes estudiosos de filosofía y estudios de género que han hablado y hecho libros sobre Game of Thrones. De hecho, me encontré un trabajo de grado sobre esto de la Universidad de Estambul titulado La tragedia aristotélica en Game of Thrones, la caída de los gemelos Lannister, donde explica que tanto Cersei como Jaime tienen un arco narrativo que los asimila a los héroes trágicos griegos. Y que es importante para lo que trato de decir, pues se trata de personajes que a pesar de su carácter y malas acciones a lo largo de la serie, son humillados o castigados hasta mostrar su vulnerabilidad y generar pena. Lo que explica este texto, en parte, es que el arco de los Lannister funciona como el arco de una tragedia griega, como Edipo, donde hay un crimen y posteriormente este crimen obtiene justicia por medio de la ibris, de la que ya hemos hablado antes, una especie de justicia divina. La misma que le hace quitarse los ojos a Edipo al enterarse de que Yocasta era su madre, pero que al final de cuentas es importante pues durante los procesos los muestra como humanos. A lo que voy con esto es que hay una línea muy marcada sobre el bien y el mal en muchas series y películas de todo tipo, y creo que es el caso del Señor de los Anillos, incluso Narnia,
pero en Game of Thrones esa línea solo está delimitada entre los caminantes blancos y el resto de los seres vivos. Según la introducción del libro de Caroline Larrington, los White Walkers son una representación del cambio climático, el invierno llegando y arrasando a las poblaciones del norte, un clima que para la Edad Media significaba la muerte. Mientras El Señor de los Anillos construye su historia a través de una aventura épica para derrotar a Sauron, Game of Thrones construye su historia con otra cosa, la intriga y tensión política que se ejerce sobre los 7 reinos, donde nadie es necesariamente malvado en su totalidad ni bondadoso. Entonces, esa importante lucha del bien contra el mal, o del hombre contra la muerte, se vuelve un reloj de tiempo que agrega tensión a la historia. Entonces, si este tema es importante para la serie, es decir, esa tensión política en torno al Trono de Hierro, ¿cómo se desarrolla en Game of Thrones? Esto está bien resaltado si nos fijamos en los conflictos morales o de las pasiones. El mismo autor, George R.R. Martin, ha mencionado que la serie está basada en muchas culturas medievales, desde Europa hasta Asia, y cuyos rasgos son combinados con otras culturas para los libros. Es por esto que no es azaroso que aparezcan todo el tiempo temas que tienen que ver con valores medievales, como la herencia al preguntarnos a quién le pertenece el trono, si los Targaryen o los Baratheon, la fuerza al hacer cuestionamientos sobre la toma del poder con los Bolton al intentar tomar Winterfell, o los Targaryen acabando guerras con ejércitos calcinados por dragones. El poder en el juego político de los Lannister al buscar controlar los 7 reinos desde un rey títere, y el honor con los Stark como abanderados, con frases como "quien dicta la sentencia blande la espada", y cuyo reinado llega por deseo de los propios siervos del norte. Y otros temas, como el amor, que se menciona es la muerte del deber para la guardia de la noche, o el tema de la propia muerte con ese saludo Valar Morghulis, que significa todos los hombres deben morir. Son hasta cierto punto todos valores o temas muy importantes en la concepción medieval del mundo. Esta multiplicidad de valores en cada uno de los personajes y familias es la que permite establecer la duda sobre quién merece el Trono de Hierro. William Irwin, quien parece tener muchos libros sobre filosofía en series, compara el conflicto político con la filosofía ilustrada, el Leviatán de Hobbes, donde el filósofo explicaba la importancia del Estado. Para Hobbes, el Estado tenía un papel fundamental, el de mantener el orden ante una naturaleza humana en constante conflicto, e incapaz de mantenerse en paz, ya sea por la ambición o el mismo honor. La mayoría de los conflictos en la serie nacen justo por esos valores. Igual está el caso del Príncipe, escrito por Maquiavelo, y que también daba consejos para que un rey pudiese mantenerse en el poder. El punto aquí es que en Game of Thrones hay un trono sin cabeza, lo cual genera un estado de caos como el que narra Hobbes, y cuyo orden solo puede llegar si hay un gobernante digno. Según lo que menciona William Irwin sobre Hobbes, y según lo que se puede ver en el Leviatán, para Hobbes un gobernante debería de mantener el poder sin importar los métodos, por lo que la fuerza de los dragones o los Bolton serían aceptables con tal de mantener ese orden, o incluso los Lannister con sus artimañas políticas. Sin embargo, la duda es constante a lo largo de la serie. ¿Cuál de estos valores son los que deben formar un verdadero rey o reina? Y a su vez es la misma duda que cuestionaban los filósofos de la modernidad, pues todos son merecedores del trono, pero ninguno es capaz de mantenerlo. La tensión política de Game of Thrones es muy realista, no es solo por estar basada en acontecimientos históricos. Los personajes tienen claroscuros muy fuertes y los conflictos van desde lo personal hasta lo social. Uno de los ejemplos que más me gusta sobre cómo cada personaje juega con la política es Daenerys, pues ella tiene el poder necesario para simplemente fundir King's Landing y obtener el trono, pero en sus consejeros está la voz de la razón, que busca la estrategia antes del fuego. De hecho, gran parte de los textos de la Edad Media, por lo menos en España, eran no solo sobre historias de grandes guerreros, sino también fábulas y consejos para que los gobernantes fueran buenos y sabios en su puesto. Para finalizar, pensemos un poco en el presente. Hoy vivimos rodeados de advertencias sobre el cambio climático, pero muchos gobiernos del mundo han preferido jugar un juego político con este tema. Trump ha dicho que el cambio climático es una mentira, como Cersei, que no cree en la amenaza más allá del muro. El problema de esto es que la serie construye su tensión entre el juego por el trono y la cuenta regresiva antes de la batalla contra los muertos. Es aterrador. Si las advertencias del cambio climático son reales o cualquier otra cosa que pudiese ser terrible en el presente, como una pandemia, y no tenemos nada que hacer para evitarlo, los políticos han estado jugando una batalla sin sentido por el poder. Por otro lado, la política ya no es la misma desde la Edad Media. Eso es claro, aunque hay reyes en algunas partes del mundo, ya no toman decisiones importantes en la mayoría de los casos, y el poder de los estados está mayoritariamente en los partidos y las leyes. Y aún así, los juegos parecen seguir existiendo. Lo que más me gusta de esta serie es que no están los dragones y muertos vivientes, sino en la política, un House of Cards de la Edad Media. Hasta aquí el video de esta semana. Quise ser un poco más fan que analista en esta ocasión, sin perder la crítica. ¿Quién creen que merece o merecía el Trono de Hierro? Comenten, síganme en Twitter, púchenle a la campana y les deseo un buen día.